hacia nosotros, que estoy seguro, estoy convencido, estoy esperando en Dios Pastor Iglesia Río de Oiva, de que será un consejo que nos alegrará el corazón. Con ustedes, el pastor Luis Hernández. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es estar aquí en este lugar. Mi nombre es Luis Hernández Castro. Me siento gozoso, alegre y gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que sea su Espíritu Santo el que comparta la palabra. Yo soy un instrumento nada más de Él. Padre, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora, Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por haberme traído aquí, Padre Santo. Heme aquí, yo iré. Gracias por traerme, gracias. Que tu palabra, Dios Todopoderoso, sea de bendición para este pueblo tuyo, porque tú compraste con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario a todos y cada uno de nosotros, Señor. Humildemente te sirvo. Amén, amén. Toma tu lugar. Gloria a Dios, porque hoy los pastores, como acaba de hablar, de decir el pastor Gerson, están intercambiando. Y es un gozo, es una alegría estar aquí con ustedes y un compromiso grande. Cada que me presento en algún lugar, tengo como nervios, pero es normal, porque si no fuera así, tomara uno la palabra ala y se va. Pero hay algo que me inculca, me motiva en hablar el Evangelio como Dios ordena. Hace tiempo, Iglesia de Cristo, Río de Agua Viva, yo iniciaba como oyente, como ustedes, pero el deseo más grande en mí era obedecer a Dios. Y me acercaba porque yo estuve en otro, como el movimiento, pues ahora ya lo entiende uno, no es bíblico, es antibíblico. Pero estamos nosotros aquí para la gracia de Dios, obedeciendo su palabra. En aquel entonces me decía el pastor, se llama Severo Ríos, me decía: hermano Luis, se tiene que ir a Valle de Bravo porque usted vive por Toluca y es 1 hora y media y después otra media hora de colectivo, son 2 horas y 1 hora caminando. ¿Sí? Sí, pastor. Porque el oír la palabra de un pastor es una bendición. Y me iba temprano hasta delante de Valle de Bravo, tomaba un colectivo, me dejaba en la carretera y me iba a hablar la palabra de Dios a una señora y un niño. Porque dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3, en su nombre Él habita en medio. Y luego me tenía yo que regresar, pero eran unos, cuando el tiempo de lluvias, ir caminando entre los montes, por eso estaba yo analizando esta alabanza. Qué hermoso verdaderamente es ser obediente a Dios. Qué hermoso es. Entre medio de los árboles, entre medio de las veredas, subir y bajar, ir a predicarle, a evangelizar a una señora y un niño.
tenía yo que ir más o menos como unas 3 horas para ir a dejar la palabra de Dios. Esto, Iglesia de Cristo, Río de Agua Viva, para mí fue y es y seguirá siendo una gran bendición obedecer a vuestros pastores. A través del tiempo me dieron otra misión, igual en una casa, un matrimonio. Tenía que caminar 2 horas para llegar, porque por allá por Valle de Bravo son puras montañas. 2 horas para llegar a ese hogar y predicar el evangelio. Y así sucesivamente Dios me fue usando. Un día le dije al pastor Héctor Cervantes: pastor, yo no tengo estudio, pero tengo un corazón para servirle a Dios. Fuerte, poderoso. Y es hermoso obedecer a Dios. Escucha la palabra de Dios. Obedece y camina. Escucha, obedece y camina. Y antes tenía un carácter muy fuerte, muy feo. Yo nací en Tepito, me crié en la Buenos Aires y me casé en Iztacalco. Y hace 35 años me fui a vivir a Toluca. Y aquí fui tremendo, pero ahora es el poder de Dios el que hace que mi corazón sea de carne. Antes tenía un corazón muy duro, muy fuerte, pero ahora le doy gloria a Dios porque me va transformando. Porque el punto importante es escuchar la voz de Dios, obedecerle a Dios y caminar como Dios ordena. Esas son las claves más importantes de un cristiano. Vamos a la Biblia. Yo ocupo diferentes Biblias. Hoy traje la Biblia de las Américas, porque es muy importante que tú te vayas dando cuenta verdaderamente los enfoques son los mismos, pero es, por ejemplo, en la Reina Valera dice que un pollino, en otro dice un asno, pero se está refiriendo al mismo animal. Amén. Entonces, ahí en San Juan, capítulo 11, gloria a Dios. La palabra de Dios, vamos a darle lectura desde el versículo 39. Dice la palabra de Dios: Jesús dijo, ahí están. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Hace un momento dije que debe uno de escuchar, de obedecer
y caminar. Desde el momento que Jesús le habla a Lázaro, Lázaro está escuchando. Obedece, ven fuera. Dice la palabra de Dios que él estaba con unas vendas envuelto. Yo creo que fue brincando, pero llegó hasta la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 44, desatarlo y dejarlo ir. Esta palabra tiene mucha significancia, mucho poder. Cuando la palabra de Dios dice desatarlo, es verdaderamente el compromiso que tú tienes, iglesia, para la gloria de Dios. Tú tienes que ir cuando el pastor o los pastores te hablen que vayas a tal lugar a predicar la palabra de Dios, a evangelizar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla que debemos nosotros de ir en su nombre y en su nombre romper toda atadura. Romper toda atadura del maligno. Aquí nos habla de una muerte física, pero la palabra de Dios nos habla de la muerte espiritual. Una muerte espiritual donde tú fuiste verdaderamente alcanzado por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor infinito de un Dios supremo, de un Dios todopoderoso. Yo fui alcanzado porque era un alcohólico, porque fui pandillero, porque lideraba 400 jóvenes aquí en Iztacalco, donde estuve en la jefatura de policía, donde estuve en la procuraduría, donde estuve a un paso de pasar a Lecumberri, que ahora ya no lo es. De ahí Dios Todopoderoso me alcanzó. De ahí Dios Todopoderoso metió la mano en esa suciedad y Él me alcanzó para su gloria. Y un día verdaderamente ya no soportaba, ya no aguantaba el alcoholismo allá en Toluca, no sabía ni a qué horas eran, día y noche a cualquier lugar me iba, me acostaba en las milpas, abajo de un árbol, en la banqueta, en la cantina, llegaba a la casa, no sabía ni a qué horas eran, me buscaba mi esposa, yo soy viudo, tengo 11 años de viudo, y hasta que un día me alcanzó, y hubo un día que había un aniversario de una iglesia cristiana y me invitaron, y fui. Y por eso es muy importante que las bancas, los asientos de atrás siempre estén unos desocupados. ¿Por qué? Porque cuando no tiene uno conocimiento de la palabra de Dios le da pena, porque no sabe uno verdaderamente que hay allí harto alboroto, esto y lo otro, y entonces uno busca un rinconcito por donde esconderse, pero los ojos de Dios ya lo están viendo a uno. Y me dice el diácono, pasa, que oren por ti, ahí está un pastor que viene de Estados Unidos, y yo ya desesperado verdaderamente pasé. Y cuando estaba yo ahí enfrente del pastor, me dice, ¿crees que Jesucristo te puede sanar, te puede quitar todo vicio? Sí. Levanta las manos y voy a orar por ti. Haz un compromiso con Dios. Iglesia de Cristo, debemos de hacer un pacto con Dios Todopoderoso. Tengo 22 años sin probar una gota de licor, de vicio, absolutamente nada. Porque en ese momento, sin conocer a Dios, levanté las manos y le dije, ya no puedo, Señor. Ya no puedo, Señor Jesucristo, oigo que aquí pronuncian tu nombre y por eso lo pronuncio, Señor. Ya no puedo más, ayúdame, hago un pacto contigo. Mientras tú me prestes la vida en esta tierra, jamás volveré a tomar bebidas embriagantes. Y a donde quiera que tú me mandes,
yo iré en tu nombre, Señor. Y a un determinado tiempo dejé el alcohol y meditaba y meditaba. Y después me acerqué más y más y más a la palabra de Dios. Pero decía cómo veía yo a los pastores, a los que predicaban, y decía, yo quiero ser como él. Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero hablar tu evangelio. Pero no tengo estudio. Tengo 3er año de primaria. Empezaba a hablar Dios en mi corazón y me decía, yo soy el maestro, yo soy tu maestro, no tengas miedo, porque yo te estoy dando un espíritu de valentía, no de cobardía. Esfuérzate y yo te voy a preparar. Y aquí me tienen, iglesia de Cristo, predicando la palabra de Dios, porque debemos nosotros verdaderamente de escuchar, de obedecer y de caminar, porque dice Jesús de Nazaret, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y mientras tú te metas verdaderamente al camino de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, verdaderamente ahí está el éxito, verdaderamente ahí está el poder, verdaderamente tú vas a ser ungido grandemente por medio del Espíritu Santo. Escucha, obedece y camina. Lázaro escuchó, Lázaro obedeció, Lázaro caminó. Iglesia de Cristo, cuando te hable y te diga tu pastor, ven para acá, haz esto, verdaderamente tienes que obedecer la voz de Dios. Verdaderamente es un mandato de Dios, porque Dios te quiere usar grandemente, porque Dios te quiere llevar a diferentes lugares a predicar el nombre que es sobre todo nombre, para que hables verdaderamente quién es el Dios supremo, el Dios todopoderoso. Como creyentes de Cristo, pregunto, ¿cuántas predicaciones has oído? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Tú puedes decir que son muchas. ¿Y cuántas veces has obedecido? ¿Y cuántas veces has caminado conforme al mandamiento de Dios? El pastor es solo un instrumento de Dios. Cuando un pastor verdaderamente está ungido por Dios, cuando un pastor verdaderamente habla conforme a la palabra de Dios, cuando termina su predicación, se sienta y empieza uno a meditar y empieza uno a decir uno mismo, wow, qué grande y poderoso eres, porque esa palabra tú la diste, tú la pusiste en mi corazón y yo la dije porque soy un instrumento tuyo. Iglesia de Cristo, qué triste es escuchar la voz de Dios y no obedecer. Qué triste verdaderamente. A veces la iglesia viene al lugar donde se reúnen, pero no vienen con una devoción, no vienen con una convicción. Nada más vienen a ver, vienen a juzgar, vienen a criticar, vienen a señalar. Esta palabra me la dio Dios Todopoderoso. A las 4 de la mañana yo escribía. Yo no tengo la habilidad para el teléfono. Ahora se maneja bien, pero sí tengo mucha habilidad para agarrar la pluma y estar escribiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla ahí en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Génesis
capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. El propósito de Dios no era que el hombre fuera mortal. El propósito de Dios era que verdaderamente su creación desde un principio fuera limpia, sana. El hombre no iba a morir, pero por causa de la desobediencia, porque Dios le había hablado: de todo árbol puedes comer menos de este. Dios le habló y Adán no escuchó. Porque si hubiera verdaderamente escuchado, hubiera también verdaderamente obedecido. No quiso caminar en los estatutos de las reglas de Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que sucedió después. Por desobedecer la palabra de Dios, vinieron esas consecuencias que a través del tiempo vino Jesucristo a salvar a toda la humanidad. La Biblia nos narra también ahí en el versículo 18 y 19: espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere dar a entender esta palabra? Que no iba a haber muerte física. Y todas esas consecuencias las tenía uno que venir arrastrando. Hoy, iglesia, somos una nueva naturaleza. Somos verdaderamente hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios es un privilegio. Allá en mi pueblo, a donde yo vivo, hay un promedio de unas 10,000, 12,000 gentes que viven. Y el único pastor nativo de ahí soy yo, sin tener estudio. Cuando salen de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad y tienen vacaciones, y cuando regresan de las vacaciones ya se les olvidó lo que tenían que hacer. Imagínate, iglesia, 65 años después, y Dios me sigue preparando, y Dios me sigue dando bendición para su gloria, para exaltar su nombre, para bendecir su nombre. A donde quiera que yo vaya, Él va delante de mí. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Por eso debes tú de escuchar, de obedecer y de caminar en el camino que Dios ha trazado. Debes tú de ser obediente a la palabra de Dios. La Biblia nos narra que hasta el día de hoy la iglesia es muy desobediente. Y cuando habla Dios por medio de su escritura, es que verdaderamente Él sabe ahorita lo que tú estás pensando. Él sabe perfectamente lo que vas a hacer dentro de un minuto, qué vas a pensar, qué vas a hacer dentro de un año, 10 años, 20 años, si es que Él te presta la vida. Él lo tiene verdaderamente todo controlado. ¿Qué dice la palabra de Dios? De mí nadie se burla. Es un privilegio, iglesia.
Es un privilegio y un honor servirle a Dios. Es un privilegio ser hijos de Dios. Cada uno de ustedes verdaderamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya no es tiempo, iglesia, de estarse quejando todo el tiempo. Quejas por la adversidad. Quejas por la adversidad. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiéndose a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el mismo Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y así como Él estuvo allá en aquel tiempo en una barca, esta es la barca de Cristo. Aquí no debes tú de tener miedo, porque Cristo habita en medio de su pueblo. La palabra de Dios nos habla ahí en el versículo 35. Ojo, ese día caía ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando la palabra de Dios te está hablando y te está diciendo que Él te va a dar una vida eterna, es porque te la va a dar. No tienen por qué tener miedo como aquellos hombres. No tienes por qué tener miedo cuando Él dice: pasemos al otro lado. Es porque verdaderamente ya está dando una orden. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a pasar al otro lado. Esa es la palabra de Dios. Pasemos al otro lado. Sigue adelante. No desmayes, no retrocedas, no te hagas para un lado, no te hagas para el otro lado. Que tu vista esté enfrente para que alcances la vida eterna. Él dice: pasemos para el otro lado. Así llegó la tempestad en medio del mar, estaban en medio de un lago. Dice la palabra de Dios que verdaderamente estaba fuerte los vientos. Iglesia de Cristo, esto nos habla cuando verdaderamente los hijos de Dios están aquí en este lugar. Y que cuando tú tienes problemas, cuando hay angustias, cuando hay tristezas, cuando hay llanto, cuando hay dolor, no tienes por qué tener miedo. Jesucristo está en medio de su pueblo. Jesucristo nos cuida. Jesucristo nos va conduciendo. Es importante, iglesia de Dios, que tú sepas verdaderamente que cuando Él da una orden, lo cumple porque lo cumple. Él es un Dios de pactos. Tenemos nosotros entonces que obedecer. Tenemos verdaderamente que escuchar, que obedecer y seguir caminando. En los momentos de la adversidad, debes de pensar y de creer verdaderamente que tú tienes un espíritu de poder,
que tienes un espíritu de poder, que no tienes un espíritu de cobardía, porque Dios es fuerte y poderoso, porque Dios habita en medio de su pueblo, porque Él nos va conduciendo y vamos de victoria en victoria. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, iglesia de Cristo, ¿por qué voy a amedrentarme? ¿Por qué voy a tener miedo en los momentos críticos, en los momentos difíciles? No sé si alguien, el pastor o algún pastor o algún hermano que ya les he compartido, que yo voy a apenas hacer 2 años, cuando vine aquí en octubre del año pasado, tenía 6, 7 meses de haber sido operado del cerebro. Compartí con el doctor, me hospedó en su casa, y ahí estábamos platicando verdaderamente, cómo verdaderamente Dios es todo poder, Dios es poderoso, porque Él es el médico de médicos, el cirujano perfecto, el doctor de doctores. Cuando iba a haber una convención allá en Acapulco, a mí se me habían reventado, como le decía al hermano, al doctor, al pastor, se reventaron 2 venas, y en 2 meses y medio estuve sangrando por dentro. Y cuando me fui a la convención, yo todavía predicaba cada 8 días, todos los miércoles, todos los domingos, seguía, pero me daba un dolor muy fuerte, y le decía a una de mis hijas, dame una pastilla porque me duele mucho la cabeza. Me la tomaba, se me quitaba, y en las noches no dormía, comía, pero me iba yo secando, me iba yo chupando. Y así me fui a Acapulco. Y estaba en la convención, había mucha gente, un promedio de unos 500 personas. Y me senté adelante porque todos los pastores se sentaban adelante. Me senté y empecé a sentir un calambre en mi pie y lo estiré y sentí que iba perdiendo fuerza. Entonces me pensé y dije, yo ya me voy porque si no aquí me voy a quedar. Y me fui, me vio un hermano y me dice, pastor, lo acompaño al hotel. Estaban como a unos 300 metros. La convención estaba en el Playa Suite. Y me llevó con otro hermano. Y ahí me quedé el jueves a las 12 del día. Iba perdiendo el conocimiento, iba perdiendo toda la fuerza. Y poco a poco fui disminuyendo. Fue el jueves, el viernes, el sábado subió el pastor y habló conmigo y le decía, pastor, le doy gloria a Dios porque estoy en estas circunstancias. Bendito sea su nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estoy pasando esta adversidad. Empezó a orar, se bajó, yo ya no supe más, fue el viernes, y saliendo del hotel vio a la pastora Xochitl, estaba por allá, y le dijo, ¿sabes qué, Xochitl? El pastor va a morir. Dios me dice que va a morir. La palabra de Dios dice que se levantarán falsos pastores, falsos profetas. Y ella dijo, por fe creo que mi papá va a vivir para seguir predicando la palabra de Jesucristo. Eso fue el viernes, ya no supe nada, ya nada más me levantaban en Acapulco. El sábado
ya no supe absolutamente nada hasta como a las 7 de la noche, porque yo vi que ya se estaba oscureciendo, ya estaban prendidas las luces, y le dije a una de mis hijas que me estaba cuidando: levántame, dame la Biblia, háblale a la gente que está allá afuera, porque oigo que están riendo y están haciendo mucho ruido y están en el agua, porque había alberca en ese hotel. Y les habla el pastor, y empezó a entrar la gente. Tenía la Biblia en la mano y les hablaba y les decía: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es el momento verdaderamente que ustedes como hermanos verdaderamente se aprecien y se respeten y se abracen. Ya no vuelvan a cometer los mismos errores de odio. Y seguía predicando. Y veía verdaderamente cómo la gente lloraba, cómo la gente se abrazaba, cómo la gente verdaderamente llegaba a mí y me abrazaba y lloraba. No supe nada después. Cuando abrí los ojos estaba yo en Toluca, eran las 10 de la mañana del domingo. Una de mis hijas dice: oh, todas mis hijas, tengo 8 hijas, ni un hombre. Decía, habían 2 que se habían quedado y que se movilizaran para buscar a un especialista, porque allá en Acapulco me había visto una doctora que yo ya ni me acuerdo, decía: este hombre se está muriendo. Si no se lo llevan hoy, mañana amanece muerto. Me llevaron para un lado, para otro, en puro taxi, para un lado y para otro. Pero llegó el momento de que se fue el día y me hicieron estudios. Porque un doctor le dijo: háganle los estudios para mí, que es esto y este otro y este otro. Y cuando encuentren el especialista va a ser más fácil y ya no se va a perder más tiempo. Y así fue. Dice ahora la pastora Xochitl, dice que ella fue todavía a predicar a un pueblo que se llama Mexicalcingo, más adelante, y me dejó muy enfermo, y regresó y dice: ¿cómo está mi papá? Sigue malo. Le dice al pastor Juan Carlos: vamos, ven, vamos a tomar un taxi, vamos a Toluca. Dice que se subieron al coche, pero no sabían ni por dónde, y que llegaron a Toluca. ¿Y ahora a dónde te llevamos? ¿A dónde van o qué? Usted siga adelante y siga adelante, y dése vuelta por acá y dése vuelta por allá. Y cuando se dieron cuenta estaban en un sanatorio, y que le dijo: aquí déjenos. Y ya le preguntaron al policía, que eran las 10 de la noche, y dice: sí, conozco a un doctor, pero no está hasta Tenango del Valle, y voy a hablarle a ver si quiere venir, porque de todo Toluca son los 2 más buenos para mí, dijo el velador, el policía. Y dice que me platican que ya llegó como a la media hora el doctor, eran las 11, y estuvieron platicando, vieron los estudios, y le dice: este hombre está muerto. Solamente un milagro lo puede salvar. Solamente un milagro lo puede salvar. El 99% está muerto. Si ustedes gustan y quieren, la operación sale en tanto. Cerca de $500,000 pesos. Y que le dijo, ustedes dicen que le dijo: doctor, mi padre es pastor y predica el evangelio de Jesucristo. Y cuando el doctor oyó esas palabras, dice que se impactó y se quedó un momento, y que le dijo: si quieren, vamos a echarle ganas, manos a la obra. No les voy a cobrar mi servicio, nada más los que me van a ayudar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se estaba viendo la mano poderosa de Dios.
Al otro día me llevaron y me empezaron a tratar. Yo ya no sabía nada, absolutamente nada. Dicen que entraban y salían pastores y hermanos y oraban, y que de repente como a las 6 de la tarde como que suspiré y me fui dice mi hija Xochitl que me fui como chupando, me fui haciendo chiquito y que duré como 40 segundos sin respirar. Y después volví otra vuelta. Pero yo no me acuerdo. A las 11 de la noche me metieron al quirófano. El martes a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, estaba todavía conectado con oxígeno y oí una voz que dijo: Don Luis, ¿cómo está? Bien, doctor. Le dije doctor porque lo oí con su bata blanca. Qué bueno. A ver, vaya levantando la mano poco a poco. Hasta ahí nada más, perfecto. Estire su pie, mueva los dedos, perfecto. Perfecto. Ahorita voy a dar indicaciones, qué es lo que se le tiene que dar. Sí, doctor. Se había visto la mano poderosa de Dios. Iglesia de Cristo, cuando tú verdaderamente eres obediente, cuando tú estás cumpliendo con los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios que Él no queda de ver nada a nadie. Él es perfecto, Él es poderoso, confía en Él y Él te sanará. Él te levantará, y así como levantó a Lázaro, también me levantó a mí, porque dice el doctor que cuando me abrieron en 2 partes el cráneo, que 3/4 de litro de sangre como zapote todo negro botó hacia afuera. 3/4 de litro. Iglesia, ¿has oído que con un coágulo de sangre en el cerebro se mueren? Y que cuando sanan quedan con secuelas, no pueden caminar, no pueden hablar, su boca se les va chueca, tienen defectos completamente y que deben de llevar un tratamiento. Para la gloria de Dios, a los 3 días, así como me ves, así salí caminando. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Dios Altísimo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Salí caminando. Me dijo, no haga nada. 2 meses va a estar en tratamiento. Yo ya me desesperaba porque oía yo que los cantos y la alabanza, gloria a Dios, y nada más estaba yo parando mi orejita y decía, ya quiero servirte, Padre. Y me decía, momento, momento, momento. Y salí un día y le dije, aquí estoy, Padre. Úsame, Padre Santo, para tu gloria. Ese es el propósito que tú tienes para mí. Que yo siga predicando tu grandeza, que yo siga predicando tu poder, que tú verdaderamente eres el Dios de dioses, verdaderamente eres el que hizo los cielos y la tierra, verdaderamente tú creaste todo el cosmos. Para ti, Señor, para ti, solamente para ti me desgasto, solamente para ti, Padre mío, hablaré tu palabra santa. Y aquí me tienen, predicando el evangelio de mi Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos entonces, hermanos? Iglesia de Cristo. Ya no más quejas por la adversidad, ya no más quejas por la comida. A veces se quejan verdaderamente cuando te está dando Dios de comer,
pero no te das cuenta verdaderamente que Dios te da la vista, no te das cuenta verdaderamente que Dios te da el oído, no te das cuenta verdaderamente que Dios te presta todo para que tú sigas adelante. El hablar, el oír, el palpar, el caminar, esas son bendiciones mejores que el alimento material, porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra es más dulce que la miel. Por eso no te quejes por los alimentos. Eso lo puedes ver en Éxodo 16, 2, 3. Vamos a Éxodo, porque a mí me gusta escudriñar las escrituras. Éxodo 16, 2 y 3. Amén. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor, o sea, de Jehová, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Todo el tiempo se queja, todo el tiempo no estás a gusto. Lo que Dios te dé de bendición, cómetelo y agradécele a Dios que lo puedes comer. Bendito sea mi Señor Jesucristo, porque imagínate si todo el tiempo te estuviera dando carne, si todo el tiempo te estuviera dando frijoles, si todo el tiempo te estuviera dando una sola cosa. Dios es perfecto y Dios sabe lo que hace, y debemos nosotros verdaderamente de darle gracias a Dios por el alimento que Él nos da. Quejas por el pastor. Los pastores somos muy criticados, muy señalados, pero debemos de tener esa fortaleza, esa firmeza de obedecer a Dios Todopoderoso. Hebreos Hebreos 13. Amén. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Que cuando un pastor verdaderamente ve a una oveja que se está descarrilando, ¿cómo se nombra? Cuando no es obediente, cuando verdaderamente el pastor se está dando cuenta que él te tiene que dar palabra de exhortación, palabra de motivación, no lo veas mal, porque él está velando por ti, oveja de Dios. Tienes que agradecerle a Dios que alguien se está preocupando por ti. Porque quiero decirte una cosa, que ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni tus familiares, ni tus parientes se preocupan como un pastor verdaderamente. La palabra de exhortación la debes de escuchar, debes de obedecer y debes de caminar para la gloria de Dios.
No puedes tú estar hablando en contra de un siervo de Dios. No puedes tú hablar en contra de un pastor, en contra de la esposa de un pastor. Porque ellos no se hicieron pastores, sino Dios los ungió como pastores para su servicio, para que cuiden este rebaño de río de agua viva. Este rebaño verdaderamente está lleno de bendiciones. En todas las iglesias hay problemas, pero yo le decía y digo y siempre lo he dicho, en la iglesia romana hay problemas, con los mormones hay problemas, con los testigos hay problemas, con los satánicos hay problemas, con las sectas y cualquier religión hay problemas. Una cosa es muy importante que sepas, iglesia de Cristo, que los hijos de Dios verdaderamente vamos tumbando barreras, que verdaderamente vamos quitando todo obstáculo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y tú sigue caminando, sigue adelante y tendrás una vida eterna. Para eso trabajamos, para eso obedecemos a nuestro Dios Todopoderoso, para que tengas y tenga yo una vida eterna, para alabar y glorificar por los siglos de los siglos al que vive, al que reina. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener esa vida eterna? Escuchar, obedecer y caminar. Tener verdaderamente una convicción verdadera. Y la Biblia verdaderamente nos habla, la Biblia nos motiva, la Biblia nos enseña verdaderamente los errores, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, todos lo sabemos como cristianos, todos, absolutamente todos debemos de saber este pasaje. Hechos capítulo 9. Del 1 al 6, amén. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, o sea, cristianos, todos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Fíjate quién era Saulo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. ¿Qué es lo que hizo Saulo de Tarso? Escuchó cuando: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Estaba escuchando en ese momento la palabra, su voz de Jesucristo. Levántate. Obedeció. Dice la palabra de Dios que lo llevaron a una casa. Caminó para llegar ahí. Pero también la palabra de Dios nos habla, ahí en el versículo 10 al 17. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
Esta palabra, iglesia, esta palabra es para los valientes. Esta palabra no es para los cobardes, porque dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Tanto Saulo de Tarso como Ananías escucharon, obedecieron y caminaron. Porque Dios tiene verdaderamente algo también para ti, iglesia. Si tú escuchas, obedeces y caminas, Dios te va a usar grandemente. Dios verdaderamente te va a levantar. Allá en el pueblo todos son conocidos y hablan y dicen, ese hombre era un borracho. Ese hombre yo lo veía tirado en la milpa. Ese hombre estaba tirado en la cantina. Estaba, mas hoy ya no lo estoy. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Estaba, hoy estoy hablando la palabra de salvación. Eso es una verdadera convicción. Una verdadera convicción que la palabra de Dios te habla y te dice que después, a un determinado tiempo, Saulo de Tarso se convirtió en Pablo el apóstol y que fue usado grandemente para llevar las buenas nuevas por todas las ciudades, a Roma, todas las aldeas. Así debemos nosotros de ser, verdaderamente tener una convicción de un verdadero cristiano. Ya no más cristianos tibios, ya no más cristianos que retroceden, o que un tiempo van con un pie arriba y otro pie abajo, y eso se le nombra cojear. Una convicción verdadera. ¿Sabes qué le digo a mis hijas, a mi familia? Yo tengo 2 hijas y son pastoras, tengo 2 yernos y son pastores. Sigan adelante, sigan adelante. No desmayen. La crítica, la envidia, el chisme, el egoísmo no los va a frenar. Sigan adelante hasta que alcancen verdaderamente la tierra prometida, y esa tierra prometida se llama vida eterna. Así debes tú de decirle: sigue adelante, padre, sigue adelante, hija, sigue adelante, esposa. Sigamos adelante, no porque nos critiquen, no porque hablen, no porque murmuren, no porque digan esto, no porque digan lo otro. Seguimos adelante porque el que nos salva se llama Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto se llama verdaderamente una convicción cristiana, una verdadera convicción. Cuando escucha, cuando obedece y cuando camina. La palabra de Dios nos narra ahí en Génesis de Noé. Gloria a Dios. Génesis capítulo 8. Yo para sacar una predicación necesito horas, porque ustedes se saben en el celular, pero rápido, y ahí está. No, yo voy sobre discernimiento, escribe y escribe, y luego a las 4 de la mañana ya estoy orando, estoy pidiéndole a Dios Todopoderoso por las iglesias, estoy agradeciéndole a Dios porque tengo vida, porque me puedo comunicar con Él en el aposento. Bendito sea mi Dios Todopoderoso. Y todavía aún así, a las 4, a las 5 termino y todavía me echo otro sueñito. Pero ya hablé con Dios, ya tuve una comunicación con Dios. Le pido dirección a Dios, ¿qué voy a hacer en este día? Guíame, Señor, haz lo que tú quieres que haga, dímelo, oriéntame, dame sabiduría. Venía yo predicando, porque yo predico hasta dormido. Venía yo para acá y venía yo hablando así como ahorita te estoy hablando, así venía yo. Y veían, decía, es que está loquito, que
pero yo hablo con mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 8, versículo 5. Pon atención, iglesia. Entonces, versículo 15, Génesis 8, 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Versículo 18. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Pregunto, ¿obedeció Noé a Dios? ¿Fuerte? No. Fíjate lo que dice en el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer. Está dando una orden que primero era el varón y después la mujer. Tus hijos y las mujeres de tus hijos. Que está poniendo a Noé y a su esposa. Y en el versículo 18 dice: salió pues Noé, y con él ¿quién? ¿Y a dónde estaba entonces la esposa? ¿La dejó a un lado? ¿No obedeció? Por eso vienen las consecuencias, iglesia. Por eso verdaderamente vienen después las consecuencias por ser desobedientes. Aparentemente tú dices sí, pero hay que escudriñar, hay que discernir, hay que hablar y hay que decir: guíame, Señor, porque tú eres mi maestro, tú eres el que verdaderamente me da la palabra, el que me da la visión, el que me da tu bendita palabra para tu pueblo. No obedeció. Vienen las consecuencias, son 20 páginas y apenas vamos una. Dios se agrada de la obediencia. Amén. Dios se agrada de la obediencia. Si la iglesia de Cristo, río de agua viva, escucha, obedece y camina como Dios ha ordenado, sanará a las naciones del mundo. Esta es la visión del pastor Héctor Cervantes. Que tú, iglesia, seas dotado, seas ungido con el poder, la sabiduría que solamente Dios da. Pero ¿cómo la vas a adquirir, iglesia de Cristo, río de agua viva? Escuchando, obedeciendo y caminando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un compromiso grande, un compromiso verdaderamente que Dios te lo está poniendo en tus manos, que Dios te está bendiciendo tus pies. Mira, Él, el Dios Todopoderoso, con su poder hubiera mandado ángeles a predicar el evangelio, pero no lo hizo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, dice Dios. Y así como Dios es limpio, es puro, es bueno, apartado de la maldad, así también la iglesia de Cristo debe de estar apartado de la maldad. Ya no andes. Ahora no me ve el pastor, ahora no me ven los pastores, ahora no me ven la iglesia, mis hermanos, pero sí te están viendo los ojos de Dios Todopoderoso. A donde quiera que vayas, Dios te ve, Dios me ve. A donde quiera que vayas, Dios nos está mirando. Cuando dejé de tomar y había hecho un pacto con Dios Todopoderoso y venía a México, porque mi oficio fue, ahora ya casi, ya voy de salida, pero mi oficio es de coleccionista de carros viejos. Te falta una moldura, te falta un emblema, te falta el cromo, te falta esto, te falta el otro. ¿Quieres que sol de aluminio? ¿Quieres que sol de antimonio? ¿Quieres que sol de latón? ¿Quieres que sol de fierro colado, fierro dulce, acero inoxidable?
Ese es mi oficio. Ese es mi oficio. Y llega el momento que me dice, cierra ese taller. Cierra ese taller porque yo te voy a usar más grande todavía, más fuerte todavía para mi palabra. Y escuché, obedecí y voy caminando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tu iglesia, escucha, obedece y camina, porque tienes un gran compromiso con Dios. Dios te ha puesto el evangelio en tus manos. Desde el momento que tú agarras tu Biblia y empiezas a leer o a estudiar la palabra de Dios, te está preparando, porque el evangelio te lo está depositando en tus manos para que tú vayas y prediques. Muchos están muriendo, muchos necesitan de la palabra, y la iglesia de Cristo se está durmiendo. La iglesia de Cristo no hace nada. Tienes un compromiso con Dios, no con los hombres. Heme aquí, yo iré a donde quiera que tú me mandes, yo iré a predicar tu palabra. Imagínate, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, río de agua viva. Señor, pero yo no tengo estudio. ¿Qué les digo? ¿Qué les hablo? Si yo no sé, ahora sí ya sé escribir. Ahora sí ya sé escribir, iglesia. Y ves toda esta Biblia y otra, toda rayada, toda, y me meto a estudiar y estoy, Señor, dame entendimiento, no sé hablar hebreo, no sé hablar en griego, no sé hablar como aquellos grandes hombres, pero tú me estás enseñando a hablar el español. Y con esa palabra les voy a decir que tú nos amas y diste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Iglesia de Cristo, río de agua viva, tienes un compromiso con Dios para ir y sanar a las naciones. Es una bendición que ustedes sean para nosotros en renovación, en nueva vida, luz y salvación. Y hoy con el pastor Fernando, que ahorita también está predicando allí a donde estoy pastoreando en Renovación, debemos de escuchar la voz, iglesia de Dios. En este momento Dios te dice, iglesia de Cristo, río de agua viva, yo estoy contigo. Sigan adelante, no retrocedan. Río de agua viva, sigue adelante, no retrocedas, yo estoy contigo. He tomado el mando porque yo soy el capitán de mi iglesia, río de agua viva. No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué retroceder, no tienes por qué dudar. Cree en Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el compromiso. Ya no más chisme, ya no más crítica. ¿Sabes cómo ven los romanos? Cuando entran al templo y llega una mujer y hasta se está mascando su chal. Y ve qué color llevas de zapatos, cómo vas vestido, cómo esto, cómo lo otro. Aquí no, iglesia. Aquí no tenemos verdaderamente por qué poner la vista en el suelo. Debemos de poner la vista en Dios Todopoderoso. Debemos verdaderamente de obedecer a Dios. Ya no más desobediencia,
Es tiempo de despojarse de toda maldad, de todo pecado. Es tiempo verdaderamente de hacerle caso a Dios Todopoderoso. Josué, capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Josué capítulo 5. Versículo 13 al 15. Amén. Ando un poco mal de la garganta, están cayendo unos aguacerazos y harto frío y el sol no calienta, quema y está un descontrol por allá. Dice en el versículo 13: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Jehová. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Quita todo pecado, despójate de toda maldad, porque el lugar que pisas santo es. Él te sacó de Egipto del mundo. Josué era un niño pequeñito que lo sacaron en brazos, o posiblemente caminando como Jonás. Qué hermoso es Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel nunca necesitó de calzado, nunca necesitó de vestuario, que conforme iban creciendo los hombres, los niños, así iba siendo el calzado. Qué poderoso es Dios. No usaron cada rato que planchame esto, que cósemele, que esto y que más otro, no. Todo el tiempo su ropaje limpio, porque es poderoso nuestro Dios. Iglesia de Cristo, tú eres instrumento. Un instrumento para la gloria de Dios. Debes de ir y predicar el evangelio a toda criatura, en todo lugar. Iglesia de Cristo, despójate de todo pecado, de toda maldad. En esta mañana invito a cada uno de ustedes que si no quieren doblar rodillas sentado, como guste, pero arrepiéntete ante nuestro Dios Todopoderoso, porque quién sabe si mañana no estaremos, si al rato no estaremos, quién sabe verdaderamente si vamos a vivir más o vamos a vivir mucho. Solamente Dios Todopoderoso sabe. Arrepiéntete, haz un compromiso a Dios y dile: aquí estoy para tu gloria. Ya no quiero pecar, ya no quiero faltarte, Señor. Perdóname, Padre, por todo lo malo que yo he hecho. Ponte sobre tus pies y si quieres ahí sentada, si quieres postrarte, si como gustes, yo voy a orar por ti. Voy a orar por esta iglesia tan hermosa, por esta iglesia tan preciosa. Voy a orar por todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, te doy gracias primeramente por tu palabra. Gracias, Dios y Padre Santo, porque me has dado palabra para este pueblo. Tú conoces los corazones, tú conoces a cada oveja. Yo no los conozco, pero tú sí los conoces. Escudriñas
por medio de tu Espíritu Santo, todo su ser. En esta hora, amado Dios, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, rompemos toda atadura, todo vicio, toda maldad, todo egoísmo, toda atadura del enemigo, toda brujería, toda hechicería, todo chisme, toda hipocresía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, Padre Santo, porque tú me mandaste a este lugar, porque tú fuiste el que me mandó hablarles a estas ovejas y decirles que se arrepientan. Quita las sandalias de tus pies, quita todo pecado, porque del mundo todavía hay cosas que se vienen arrastrando. Pero hoy en esta mañana, hoy en este lugar, en este momento, reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, reprendo al enemigo que quiera hacer daño a tu pueblo. En el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo, río de agua viva, para que sea de bendición para todas las naciones, para que lleven el evangelio de un lado a otro. Bendito los pies de mis hermanos, bendito los pies de tus ovejas, bendito los pies de tu pueblo, porque ellos han escuchado, son obedientes y van a caminar en el camino que tú has trazado. Solamente tú, Padre, perdona los pecados. Solamente tú eres el único, Señor, que perdona a tu pueblo. Y te lo suplico, te lo pido con todo mi corazón, Padre, que perdones a cada uno de los que están aquí, Señor. Perdónale, Señor, sus faltas. Perdona, Señor, su desobediencia. Ya no más crítica sobre el pastor. Es un pastor que tú has puesto aquí, Señor, para que cuide tu rebaño. Honra y gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia de Río de Agua Viva. Recibe la bendición. Abre tu corazón. Abre tu corazón para que entre ese manantial de agua, para que fluya, Señor, y te tome como un río, para que sanes a todas las naciones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por la vida del pastor Héctor Cervantes. Gracias por su mamá, por su hermana, Señor. Gracias por los pastores que están aquí al frente de esta grey. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Si tienen alguna necesidad, Señor, tú la conoces, y te pido con todo mi corazón, que te manifiestes, que los levantes. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda escasez económica, reprendemos toda rebeldía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, Río de Agua Viva, escucha, obedece y camina. Alabado sea, Señor Jesucristo. Amén y amén. Si es para Dios, un poco más fuerte, ¿no? Gracias a Dios por la vida del pastor
Luis Hernández. Escuchemos, obedezcamos y caminemos. ¿Ya escucharon cuál es el consejo? ¿Cuál es la palabra de Dios? Hay una decisión en cada uno de ustedes si la hace efectiva. ¿Y cómo va a hacer eso? Cuando vayan a sus trabajos, a sus escuelas, a sus actividades, sus casas, con sus familiares, con sus amigos, de ir y predicar el Evangelio de Dios. Esta es una necesidad urgente, porque realmente en ello depende la vida de muchas, de miles, de millones de personas, que nosotros hagamos este ejercicio. Primero, escuchar, ¿me ayudan? Obedecer y caminar. Muy bien, entonces yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer. La próxima semana sé que veremos el fruto de esta decisión que hayan tomado, de que lo hicimos, de que lo estamos haciendo, y va a haber mucha gente viniendo a este río para ser sanado y para que viva y tenga la vida en abundancia y la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Bueno, pues el pastor Luis Hernández va a estar aquí acompañándonos. Ahorita bajamos, vamos a apapacharnos, apapacha por lo menos 20 personas, incluye el pastor Luis Hernández. Él tiene bendición para ustedes, platiquen con él, para que les platique de renovación también, tiene muchas cosas que platicarnos. Nos vemos próximo domingo.